dos, tres. Un, dos, tres. Oh, hell yeah. I want to see the chat, just in case. Okay. Thank you. Nobody comes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el cielo es azul? ¿O si el agua puede hervir en el espacio? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y seré su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Espero hayan tenido unas lindas fiestas patrias junto a sus seres queridos. La última vez que nos vimos, discutimos la biodiversidad prehistórica de nuestro país. Y ahora nos sacamos nuestras chupallas para poner el cristal del tiempo sobre nuestro microscopio. En esta nueva sección viajaremos a través del tiempo. Y ahora nos sacamos nuestras chupallas para poner el cristal del tiempo sobre nuestro microscopio. En esta nueva sección viajaremos a través de la historia para ver cómo las ideas más fascinantes de la ciencia han ido cambiando de forma, desde sus conceptos más rudimentarios hasta nuestra comprensión moderna. Y ahora nos sacamos nuestras chupallas para poner el cristal del tiempo sobre nuestro microscopio. En esta nueva sección viajaremos a través de la historia para ver cómo las ideas más fascinantes de la ciencia han ido cambiando de forma, desde sus conceptos más rudimentarios hasta nuestra comprensión moderna. Llegamos al final de nuestro episodio y aprovecho de recordarles nuestra sección llamada El Ágora Científica. ¿Y sí? ¿Tienen alguna pregunta cuya respuesta desean sea investigada? En esta sección podrán interactuar escribiendo sus interrogantes que desean que exploremos en futuros episodios. Para poder participar, pueden escribirnos en nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, o utilizar hashtag microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos. Igualmente, pueden completar el siguiente formulario si desean redactar sus preguntas de manera más extensa escaneando el siguiente QR. O pueden escribir en los comentarios de este video. Los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Si tienen apetito de más información sobre el tema del episodio de hoy, aquí les dejo algunas recomendaciones de lectura activa en nuestra bibliografía. Nuestra página de YouTube ya está activa, así que si pueden darnos un like, comment and subscribe, se los agradeceremos infinitamente. No olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos pronto.
pam, pam. Pam, pam, pam. Okay, we have a decent amount. Oh, oh, baby. I love that no one pays attention to me. Isn't that amazing? Fuck. I'm nervous. I'm nervous. Of course, I'm nervous. And I'm completely alone. So alone. Wow. We can do this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, we go. Yes, we go. Let's move those arms. Let's move those bodies. Up and down. Up and down. God, am I tired. I don't want to go to the other place. I don't want to. But I guess I have to. I don't want to. I really don't. I guess I'll have to do. Oh, we have the river. Okay. We will soon start. Amazing. I hate this. Don't we hate this? Yes, we do. Okay. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el cielo es azul? ¿O si el agua puede hervir en el espacio? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y seré su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos nuevamente. Espero hayan tenido unas lindas fiestas patrias. La última vez que nos vimos discutimos la biodiversidad,
prehistórica de nuestro país. Nos enfocamos en el último episodio sobre los dinosaurios que han sido descubiertos y que son propios de nuestra Tierra. Espero la hayan pasado muy bien, pero recordando un poco lo que vimos en aquella ocasión, hay una serie de géneros y de especies únicas de nuestro país del mundo prehistórico. Aprendimos un poco sobre cómo se va dividiendo las eras geológicas de nuestro planeta y cómo durante la era de los dinosaurios hay especies que todavía estamos descubriendo. Hay muchos lugares donde todavía en nuestro país no tenemos mucha información debido a la densa población que hay en esas zonas, pero teníamos al Atacama Titán y a Aracar en el norte, y luego en el sur teníamos a Stegosaurus, a Chilesaurus y a Goncoque. Por lo tanto, es en el centro donde no hemos verdaderamente revisado, pero nos llamó la atención mucho esto, puesto que el próximo año la Universidad de Atacama va a abrir la posibilidad de poder estudiar paleontología. Por lo tanto, se abre todo un reino, ¿no?, de posibilidades para poder investigar y poder llegar a nuevos descubrimientos netamente chilenos. Así que si les interesa ese episodio, junto con los demás que hemos realizado, ya llevamos 4 episodios, este es el quinto, pueden revisarlo en nuestra página de YouTube. Dicho eso, nos toca sacarnos nuestras toallas y ponernos en el cristal del tiempo. Lo pondremos sobre nuestro microscopio. En esta nueva sección viajaremos a través de la historia para ver cómo las ideas más fascinantes de la ciencia han ido cambiando de forma, desde sus conceptos más rudimentarios hasta nuestra comprensión moderna. Y quiero iniciar esta nueva sección con un tema que me ha fascinado muchísimo, pero que debo admitir, no siempre era mi fuerte, que es la química, cuando estudiaba en el colegio. Siempre me llamó mucho la atención, en parte porque como bióloga debo comprender química y física para poder comprender cómo funcionan los seres vivos. Pero lo cierto es que como cada vez va siendo más conceptualmente abstracto, muchas veces me costaba, ¿no? ¿Y por qué vino este tema a colación? Pues por la siguiente noticia. Hace poco pudimos establecer la imagen más precisa de un átomo con ayuda de los colisionadores que existen en distintas partes del planeta. Por lo tanto, quisiera que viéramos esta noticia. La vamos a ver en detalle para luego poder estudiar un poco sobre el átomo y los modelos atómicos, el entender cómo llegamos desde un concepto tan pequeño hasta una precisión con la física cuántica a niveles asombrosos. Muchas veces tenemos en nuestra imagen los esquemas que hemos aprendido en colegios sobre cómo es el átomo y cómo lo hemos ido esquematizando, pero nunca tenemos muchas veces el tiempo en clases de poder explicar cómo llegamos a esa posición, cómo hemos llegado a estas imágenes cada vez más precisas. Por lo tanto, vamos a partir con nuestra noticia y luego nos adentraremos en el mundo del átomo. Aquí está. Esta noticia es del 2023, tiene un poco de tiempo ya, pero igualmente es interesante poder revisarla. Una noticia en National Geographic España por Sergio Parra. El misterioso fenómeno cuántico desvela una imagen de un átomo como nunca se había visto antes. Incluso se aprecia la diferencia entre protones y neutrones. Por cierto que para el ojo común y corriente, incluido el mío, se ve como una montonera de líneas y decimos, ¿cómo diablos podemos entender que esto es un átomo? Bueno, aquí nos van a explicar, puesto que esta es una vista de una colisión de partículas de un átomo de oro, realizado y detectado por el colisionador relativista de iones pesados del Laboratorio Nacional de Brookhaven. Entonces, el acelerador relativista de iones pesados, es decir, RHIC, del laboratorio de Brookhaven en Estados Unidos, es un sofisticado artefacto capaz de acelerar iones de oro a una velocidad de hasta 99,995% de la velocidad de la luz. Eso es rapidísimo. Gracias a él se ha podido contrastar recientemente la famosa ecuación de Einstein
E es igual a mc al cuadrado, ¿no? En donde aquí tenemos E, que significa energía, m, que significa masa, y c es una constante. Pero ahí los físicos nos pueden decir más de aquello. Luego quizás le dedicaremos un tiempo a aquello, porque la física cuántica es toda una bestia compleja. Muy bien. Ahora los investigadores de este laboratorio han demostrado cómo es posible obtener detalles precisos sobre la disposición de los protones y neutrones del oro, empleando para ello un tipo de interferencia cuántica, nunca antes vista en un experimento. La técnica recuerda a la tomografía por emisión de positrones, o PET, que se usan en medicina para escudriñar el cerebro y otras partes anatómicas. Aquí todos mis estudiantes del área de la salud probablemente conozcan un poco sobre estas tomografías, que son estas imágenes escaneadas, ¿cierto? Que nos permiten ver por capas las distintas zonas del cuerpo y que ocurren por emisión, en este caso, de positrones. Aquí tenemos algo similar, pero ocupamos otros elementos para hacer esta situación. Ninguna otra sonda microscópica o máquina de rayos X ha sido capaz antes de observar las entrañas del átomo, así que los físicos solo podían teorizar lo que allí ocurre basándose en los restos de las colisiones de alta velocidad que se llevan a cabo en los colisionadores de partículas, como el LHC en el Instituto CERN. Sin embargo, esta nueva herramienta que estamos observando ahora abre la posibilidad de realizar interferencias más precisas de los protones y neutrones que forman el núcleo atómico gracias al entrelazamiento cuántico de partículas producidas, cuando los átomos de oro se rozan entre sí a gran velocidad. Básicamente lo que estas grandes máquinas hacen, estos colisionadores de partículas, es forzar que átomos a grandes velocidades terminen chocando entre sí para poder observar en base a la imagen de esa colisión qué es lo que está pasando y poder observar el interior del núcleo atómico con mayor precisión. Muchas veces se llegó a pensar que podía producirse hasta agujeros negros producto de esta colisión. Los primeros colisionadores, no recuerdo ahora la fecha en la que fueron ocurridos, pero me acuerdo que fue toda una noticia cuando los primeros colisionadores, no sé si fue para el 2012 o por allí, se encendieron, porque teníamos la duda de qué iba a pasar. Nunca antes habíamos hecho colisionar átomos. Si bien sí habíamos podido romper el núcleo, lamentablemente con la bomba atómica, ¿no? Y las bombas de hidrógeno, no habíamos colisionado para poder estudiarlos, sobre todo llevándolas a una velocidad tan alta. Por lo tanto, existía esta posibilidad de incertidumbre que llevó a mucha gente a entrar en pánico en algún momento, pero la verdad de las cosas es que se ha podido utilizar estas herramientas con completa tranquilidad y seguridad, y es por eso que ahora hay más de un colisionador que lleva las cosas a un nivel cada vez más preciso. A esta escala no se puede observar nada directamente porque la propia luz que se usa para realizar las observaciones interfiere muchas veces en la imagen. Sin embargo, si se les dota de suficiente energía, las ondas de luz pueden llegar a agitar pares de partículas que forman los protones y neutrones, que son los quarks y los antiquarks. Lo sé, suena extrañísimo y suena a ciencia ficción, pero la verdad de las cosas es que si bien en colegio nos enseñan sobre las subpartículas atómicas, que son los protones, neutrones y electrones, actualmente la física cuántica ha llegado más internamente con los quarks, los antiquarks y partículas que forman estas partículas más pequeñas todavía. Es decir, hemos llegado a niveles muy, muy pequeñitos. Pero como es ya territorio físico cuántico, muchas veces no hablamos de él en demasía, puesto que todavía estamos investigando en aquello. Algunos dicen que son partículas, otros dicen que son ondas, después viene la teoría eh, lineal, ¿no? Así que es otro tema. Pero lo que nos interesa aquí es que cuando dos núcleos se cruzan a una distancia de unos pocos radios nucleares, el fotón del núcleo puede interactuar a través de un par virtual de quarks y antiquarks con gluones de otros núcleos. Y eso nos permite tener una primera observación experimental de este entrelazamiento.
¿no? Que involucra a las diferentes partículas, lo que permite obtener imágenes tan precisas que incluso se puede apreciar la diferencia entre el lugar que ocupan los neutrones y protones dentro del núcleo atómico. Porque hemos aprendido mucho sobre los orbitales y sobre los electrones, pero el núcleo, producto de que es tan pequeñito y tan de difícil acceso, no lo habíamos visto en tanto detalle. Por eso una imagen como esta es tan importante para la ciencia, aunque para nosotros se vea extraño. Pero bueno, demasiada cháchara, demasiados conceptos muy difíciles. Volvamos al inicio. ¿A qué es el átomo? ¿Qué sabemos del átomo y cómo lo hemos ido aprendiendo? Por eso hoy día, para desentrañar este granito, que es lo más actual que tenemos, y de hecho se han hecho modelaciones, que vamos a ver al final, con modelos 3D de cómo se vería esto más allá de líneas, porque la física cuántica no es otra cosa que probabilidades, eh, tenemos que recordar y volver al inicio. ¿Cómo partimos con este concepto de átomo? ¿Cuán antiguo es este concepto de átomo y cómo a través de la historia lo hemos ido mejorando y demostrando su existencia? Porque no sirve de nada que digamos que existe si no lo demostramos. En ciencia se demuestran las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar esto con mayor amplitud y luego vamos a ir paso por paso en cada uno de los hitos del tiempo, ¿cierto? A través de los cuales hemos ido formando estos diversos modelos atómicos que muchos pueden estar familiarizados con ellos por el colegio y otros puede que los estén conociendo por primera vez. Así que haré lo posible por ayudarlos, pero primero veamos este video. Tus comidas mejor ¿con qué? Mejor con Pepsi Cero. Claramente explicado, presenta. ¿Qué es un átomo y cómo lo sabemos? Los átomos son los componentes fundamentales de la química. Al igual que los productos horneados están hechos de una colección de diferentes tipos de ingredientes, la materia misma está hecha de una colección de diferentes tipos de átomos. Científicos han descubierto 118 diferentes tipos de átomos, los cuales se conocen como elementos. Los elementos están organizados en una tabla que se conoce como tabla periódica. Todas las cosas, desde la pantalla del monitor en la que se muestra este video hasta los ojos con los que lo estás viendo, están formadas por átomos, pero un solo átomo es tan pequeño que es imposible verlo a simple vista. Así que ahí lo tienen. Una voz que encontraron en un video en internet afirma que todo está hecho de átomos invisiblemente pequeños. Podrían aceptar ciegamente esto como un hecho y continuar felizmente con su día, ¿verdad? ¿No? ¿Ahora tienen curiosidad? ¿Quieren saber por sí mismos exactamente por qué los científicos creen que saben que los átomos realmente existen? Bueno, para responder estas preguntas, debemos viajar en el tiempo hacia la antigua Grecia. He aquí Demócrito, el hombre a quien historiadores identifican como el primero en proponer de manera clara la idea del átomo. En su época, se pensaba que si se cortaba algún pedazo de materia, como por ejemplo una manzana, sería posible seguir cortándola infinitamente, que no existía un límite para cuán pequeño llegaría a ser el producto. Por razones que no son completamente acordadas por historiadores, este concepto no sentó bien con Demócrito. Por el contrario, él insistía que en algún punto se encontrarían unas partículas tan pequeñas y tan indestructibles que no se podrían dividir más. A estas partículas las llamó átomos, que significa incortable o indivisible. Demócrito en realidad no tenía ninguna evidencia para apoyar su postura, y por esto muchos la rechazaron. Después de todo, lo que puede ser aceptado sin evidencia, también puede ser rechazado sin evidencia. Hace cientos de años y echemos un vistazo a las escrituras árabes. Probablemente sabías que la sal puede ser extraída del agua de mar simplemente dejando que ésta se evapore o hirviéndola hasta que quede seca. Las personas siempre han hecho esto, pero fue el alquimista Jabir ibn Hayyan y quienes seguían su trabajo que llevaron la ciencia de extracción a otro nivel. A través de experimentaciones metódicas, desarrollaron procesos complejos de filtración, ebullición, recolección de vapores y enfriamiento. Encontraron que materiales crudos podrían ser divididos en múltiples sustancias increíblemente puras, y por puras queremos decir que parecen ser consistentes en toda su composición, no como las mezclas complejas de materia que encontramos frecuentemente en la naturaleza. En los años 1700, un matrimonio de franceses, Marie-Anne Pauls y Antoine Lavoisier, estudiaron y siguieron el trabajo de sus predecesores árabes.
Ellos encontraron que ciertas sustancias puras pueden ser separadas aún más a través de reacciones químicas. El agua, por ejemplo, puede ser hervida hasta convertirse en vapor, que sigue siendo agua, pero también puede ser separada en dos gases puros, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, por más que el matrimonio intentara, no lograba reducir el oxígeno o el hidrógeno a gases más simples. Concluyeron que los gases deben ser elementos, sustancias fundamentales que no pueden ser creadas al juntar otros químicos y no pueden ser separadas más allá. Con este concepto en mente, científicos a través del mundo comenzaron a buscar y anotar tantos elementos como pudiesen, eventualmente encontrando los 118 nombrados en la tabla periódica moderna. Algunos, como el hidrógeno y oxígeno, son gases a temperatura ambiente. Otros son sólidos, como el carbono y el oro, y otros son líquidos a temperatura ambiente, mercurio y bromo. También se descubrió que bajo las condiciones adecuadas, presión y temperatura, ciertos elementos reaccionarían con otros al ser mezclados, formando así nuevas sustancias con nuevas propiedades. Estos se conocen como compuestos. Los elementos hierro y oxígeno pueden reaccionar para formar un sólido marrón que conocemos como óxido. Oxígeno y mercurio reaccionan para formar un polvo tóxico naranja. Oxígeno e hidrógeno reaccionan para formar un líquido transparente y refrescante, el cual probablemente conoces como agua. Aunque los pasos puedan ser complicados, todas estas reacciones se pueden revertir. Los elementos se pueden volver a separar. La cantidad que obtendríamos de cada elemento después de dicha separación siempre sería exactamente igual a la cantidad de elementos que reaccionó desde el principio para formar el compuesto. ¡Maravilloso! Los elementos son reales y parecen ser esencialmente indestructibles. Pero, ¿de qué están hechos? Si tuvieras que acercarte a un átomo, por ejemplo, a uno de un fragmento de oro puro, ¿podrías seguir acercándote más y más sin ver nada más que oro puro hasta el infinito? A principios de 1800, un maestro de escuela de Inglaterra, llamado John Dalton, quedó fascinado con la química. Junto con la realización de varios de sus propios experimentos, leyó sobre cada experimento que pudo, prestando especial atención a las cantidades de cada elemento utilizadas en cada reacción química. En estos números, se sorprendió al encontrar un patrón emergente. Cuando dos elementos pueden reaccionar para formar múltiples tipos de compuestos, siempre lo hacen en pequeñas proporciones de números enteros. En este ejemplo, vemos que para transformar un gramo de carbono en monóxido de carbono puro, necesitamos agregar 1.33 gramos de oxígeno. Para convertir un gramo de carbono en dióxido de carbono puro, necesitamos agregar exactamente el doble de oxígeno. Esta y muchas otras observaciones similares sugieren fuertemente que el oxígeno y otros elementos están formados por pequeñas unidades indivisibles, átomos. No sabía exactamente qué tan pequeño era un átomo, pero los números sugerían que los átomos de un mismo elemento tenían un tamaño casi idéntico entre sí, pero diferentes en tamaño a los átomos que se encuentran en otros elementos. En 1808 escribió un libro de 560 páginas que menciona brevemente su descubrimiento. Su libro tenía incluso algunos dibujos bastante bellos. Si bien los científicos no estaban completamente convencidos de que los átomos fueran reales, sí encontraron el concepto de átomos extremadamente útil. Les ayudó a hacer predicciones precisas y a realizar reacciones químicas más limpias. En 1905, Albert Einstein, en 1905 era un poco más joven que eso. En 1905, Albert Einstein propuso un experimento y produjo una ecuación que podría usarse no solo para confirmar la existencia de átomos, sino para determinar exactamente qué tan grandes son. Unos años más tarde, el físico francés Jean Perrin usó el concepto de Einstein para hacer experimentos, confirmando más allá de toda duda razonable, al menos para otros físicos y matemáticos, que los átomos realmente existen. Ahora, si te encantan las matemáticas y posees una comprensión profunda de la física, genial, puedes apagar este video ahora mismo e ir a leer su libro. Pero para el resto de nosotros, una pequeña confirmación visual de que los átomos realmente existen sería bueno, ¿verdad? Desafortunadamente, los átomos individuales son demasiado pequeños para ser vistos con luz normal. La longitud de onda de la luz es demasiado grande. Esto significa que los microscopios normales no pueden ver átomos. En los años 70, un grupo de ingenieros dirigido por Gerd Penig y Heinrich Rohrer comenzó a trabajar en lo que llamaron el microscopio de efecto túnel, un microscopio que esperaban nos permitiría tomar imágenes de muchos tipos diferentes de átomos sin distorsiones. Utiliza un proceso llamado efecto túnel para escanear electrones y esencialmente sentir la superficie de la muestra.
de forma muy parecida a cómo puedes sentir tu alrededor en la oscuridad para obtener una imagen de tu entorno. Este es un escaneo real de átomos de silicio que forman la superficie de un cristal. Los colores aquí son artificiales, pero estos son datos reales que muestran el patrón real del arreglo de átomos de silicio en la muestra. El trabajo posterior del Dr. Wilson Ho mejoró la técnica y limpió la presentación de datos. Mientras que sentir los átomos nos da buena información, los investigadores aún querían más. Un grupo dirigido por el Dr. Ara Apkarian del Centro de Investigación CASL de la Fundación Nacional de Ciencias descubrió una forma de utilizar la luz real para ver los átomos. En el pasado, se pensaba que esto era imposible porque la longitud de onda de la luz es mucho más grande que un átomo, pero al disparar la luz en el extremo de una punta de un microscopio de efecto túnel modificado, pudieron reducir esencialmente la longitud de onda de la luz y hacer que se disperse de la muestra en una pantalla de detección. Al mover la muestra poco a poco, golpeándola con luz nuevamente cada vez, pudieron reconstruir esta imagen de un solo átomo de nitrógeno. Cada píxel representa un punto de datos individual de escaneo. Si suavizamos la imagen, afilamos los bordes y cambiamos el esquema elegido, es sorprendente descubrir cuán cercanos estaban los dibujos antiguos de John Dalton a la realidad. Nuestra especie finalmente lo ha logrado. Más de 2000 años después de que Demócrito propuso por primera vez la idea de un átomo, ahora hemos recibido confirmación visual directa. Los átomos existen. Entonces, en resumen, ¿qué es un átomo? Los átomos son los bloques de construcción fundamentales de la química. ¿Cómo sabemos que existen? A través de reacciones químicas podemos presenciar sus efectos. A través de ecuaciones matemáticas combinadas con observaciones indirectas, podemos calcular sus diversos tamaños. Y finalmente, con la ayuda de nuevas tecnologías como el microscopio de efecto túnel, ahora se pueden ver los átomos. Si bien la palabra átomo técnicamente significa que no se puede cortar, veremos en la próxima animación que los átomos en realidad se pueden dividir. Los átomos mismos están hechos de unidades más pequeñas. Así es como sabemos que existen los átomos, claramente explicado. Muy bien. Esta página, que está en inglés y en español, la versión español se llama Claramente Explicado, es buenísima. Tiene no solamente temas químicos y físicos, sino que también biológicos, ¿no? Así que es una muy buena sugerencia por si quieren aprender todavía mucho más, al igual que el canal Al fin entendí, que me ayudó muchísimo para yo misma poder entender todo lo que vamos a ver hoy. Pero tal cual como dijo el video, todo partió hace muchísimo tiempo. En la antigua Grecia e incluso en otras zonas del planeta también, como el mundo árabe. En la época de los grandes filósofos había muchísimas preguntas por responder y dentro de la parte química, las que primero surgieron fueron dos grandes posibilidades, la composición de la materia y la divisibilidad de la materia, entendiendo que la materia es todo lo que existe, ¿no? Que tiene peso, volumen, masa y que percibimos. Por lo tanto, los grandes filósofos que se dedicaron a la pregunta sobre la composición de la materia trataban de pensar y de encontrar qué era lo que conformaba todo, qué es la materia básicamente. Y aquí tenemos a grandes pensadores como Tales, Heraciclo, y Empédocles. Pero quienes nos interesan en esta ocasión son aquellos que estaban dedicados a la divisibilidad de la materia. ¿Qué es lo más pequeño que hay dentro de la materia? Y aquí destacan Leucipo y Demócrito. Leucipo fue el profesor, por así decirlo, de Demócrito. ¿Qué hablaban estos dos filósofos? Leucipo tenía más bien la idea de que no era posible de que algo se pudiera dividir infinitamente, que era extrañísimo de que pudiéramos llegar hasta el infinito rompiendo las cosas, ¿no? Y Demócrito, como su estudiante, llevó esto un poco más allá, formando lo que conocemos como atomismo en el siglo V antes de Cristo, imagínense. ¿No? Este discípulo de Leucipo fue quien desarrolló el atomismo como una doctrina filosófica más firme, afirmando que la realidad está constituida tanto por átomos como por el vacío. No saben lo exacto que ha sido Demócrito en esta idea. De hecho, una de sus cuotas más hilarantes y conocidas es que en la realidad todo es átomos y vacío. El resto son opiniones, como que no existieran, ¿no?
Y actualmente esa es una de las cosas que la física cuántica ha agarrado muchísimo. Pero tal cual como indica el video, como no teníamos cómo percibirlo, a Demócrito rápidamente, no es que lo llamaran loco, pero no se lo tomó mucho en cuenta. Sin embargo, para nuestra suerte, la historia va siendo más bien cíclica y quien pudo recoger los escritos de Demócrito, quien fue quien más famoso se volvió, fue Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, en un poema clásico en latín muy conocido que se llama De la naturaleza de las cosas o Sobre la naturaleza de las cosas. En latín, De Rerum Natura. Es un poema filosófico didáctico que incluye en el género literario de los perifeseos o poemas sobre el estudio de la naturaleza elaborado por los filósofos griegos. Y aquí él se agarró más de los filósofos atomistas para poder escribir. Está dividido en 6 libros y proclama la realidad del universo e intenta liberar al hombre de su temor a la muerte y a los dioses. Me encantan estos poemas. Lucrecio expone las doctrinas filosóficas del epicureísmo, la física atomista de Demócrito y la filosofía ética hedonista de Epicuro a través del lenguaje poético y de las metáforas. Aquí el universo es descrito en el poema como que opera de acuerdo a principios físicos guiados por la fortuna o el azar y no por la intervención divina de las deidades romanas tradicionales. Por lo tanto, se imaginarán lo controversial que fue este conjunto de poemas, ¿no? Por lo tanto, constituye la mayor obra de la poesía romana con intentos destinados a la comprensión de la realidad y del mundo y de lo humano. Pese a que lo consideraríamos un poema, ¿no? Que actualmente muchas veces en colegios tendemos a separar a los chicos en lo científico y lo humanista, la verdad de las cosas es que todo está muy de la mano. La filosofía estuvo antes que la ciencia y son prácticamente hermanos que caminan juntos, ¿no? Por lo tanto, gracias a estos poemas de Lucrecio, las ideas del atomismo persistieron en la historia y pudieron ser observados y llevados a cabo después, en muchos siglos más, por Lavoisier y los demás científicos que estuvimos viendo. Quien primero empezó, tal cual como dijo el video, con estos modelos atómicos de cómo podían ser, era John Dalton. John Dalton publicó en 1808 su libro A New System of Chemical Philosophy, donde se propone esta teoría atómico-molecular en la que recupera el concepto del átomo, que venía del atomismo de aquella época muy lejana de los griegos, en 4 grandes postulados, que son los que resumen en el fondo su libro de 500 páginas y más. Que son que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos, que los átomos de un elemento son iguales en masa y propiedades, que los átomos de diferentes elementos son diferentes en masa y propiedades, que los átomos se combinan en proporciones sencillas para formar moléculas y que él considera los átomos como esferas macizas. Nuevamente, para esta época no tenemos nada físico para demostrar, ¿no? Nada concreto. Nos imaginamos de esta forma como pequeñas pelotitas a los átomos y esa es la forma en la que él los dibuja, pero porque no teníamos otra forma de demostrarlo, ¿no? Por lo tanto, el dibujo de ese modelo atómico en aquella época es un círculo, básicamente. Luego aparece Thomson. Aquí tenemos su imagen, es el siguiente modelo atómico que va apareciendo. Y el modelo atómico de Thomson, que se le suele llamar como el modelo de pasas, de budín de pasas, es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904. Thomson descubrió el electrón en el año 1897, pocos años antes del descubrimiento del protón y del neutrón. Por lo tanto, la primera partícula subatómica descubierta fue el electrón y Thomson lo descubrió y por eso cambió el modelo atómico de Dalton, porque Dalton lo que indicaba era que era una sola gran masa, ¿no? Neutra, porque siempre que se la medía era neutra. Sin embargo, Thomson logró identificar, en base a un experimento que vamos a ver a continuación, esta subpartícula que tenía carga, lo cual era extraño tomando en cuenta que el total era neutro. Por lo tanto, caíamos en esa extrañeza.
Para poder llevar a cabo este experimento, anteriormente otros científicos habían logrado pasos anteriores. En el caso de Dalton, Dalton pudo sujetarse de los descubrimientos de Lavoisier, como indicaba el video, y también de Proust, que fue uno de los más importantes para lograr esta proporcionalidad de los compuestos, ¿no? Y en el caso de Thomson, pudo hacer su experimento gracias a los trabajos de Crookes, que creó el tubo de vacío. El tubo, estos tubos de vacío que se encienden con cátodos y ánodos y pueden formar luz, como las luces fluorescentes que tenemos muchas veces en las salas de clase, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Thomson manipuló este tubo al vacío que hizo Crookes para poder hacer experimentos de manera más detallada. Por lo tanto, ¿qué hizo? Quitó una parte, en este caso del cátodo, la parte positiva, para que a través de allí pasaran los rayos por el magneto, ¿ya? Estos rayos luego tenían que atravesar una zona donde había placas cargadas eléctricamente, una negativa y una positiva. En teoría, como el átomo es neutro, debiera por completo pasar y detectarse en el campo eléctrico y magnético final, que es la pantalla fluorescente, de manera recta. Pero lo que descubrió Thomson fue que dependiendo de cuán cercana estaban estas placas cargadas, especialmente la carga positiva, la luz se desviaba, ¿no? Esta luz que estaban produciendo estos electrones. Porque ahí podemos hablar de los fotones y todo lo demás, pero en el fondo ellos lanzaban este rayo eléctrico, porque eso fue lo que descubrió Crookes, que al pasarlo en una cámara de vacío por cargas se producía luz, nuevamente estos tubos fluorescentes, pero si acercaba esta placa a este magneto, a veces había desviaciones y dependiendo de cuán cerca llegaban, la desviación crecía o disminuía. Y allí es donde él indicó, ok, perfecto, claramente esto está pasando porque hay algo negativo, porque a estas alturas de la historia sabíamos que las cargas negativas, ¿no? Eh, se atraen y en este caso la curvatura indicaba que se corría cada vez más tratando de llegar al otro extremo, al positivo, producto de la carga negativa de los electrones, ¿no? Pero como el total debía ser neutro, allí es donde Thomson indicó y pensó y dijo, bueno, quizás la mayor parte del átomo es positiva, pero tiene estas partículas bien pequeñitas metidas entre medio y por eso parece un budín como de pasas, ¿no? Pero Thomson tenía claro de que esto no era 100% correcto. Esa es la belleza de las ciencias, que si bien uno va encontrando respuestas cada cierto tiempo, ninguno de los científicos se queda con que esa es la respuesta correcta, porque quedan muchas preguntas de por medio. ¿Verdaderamente es de esa forma? Como no podemos verlo, tenemos que experimentarlo. Y tiene que haber una razón para que ocurran estas cosas. Y quien llevó a que la ciencia sea de esta manera, sobre todo en química, fue Lavoisier, porque Lavoisier inicialmente con todos sus experimentos que realizó junto a su esposa para separar estos elementos y teniendo esta claridad de elementos químicos, es que fuimos viendo, ok, lo estamos separando, pero igualmente hay que demostrarlo. Tal cual como decía allí el video, lo que fácilmente se dice y que se cree ciegamente, fácilmente es refutable. Por lo tanto, la ciencia no podía en sus bases aceptar algo como ello. Teníamos que demostrarlo. Y con este experimento al menos demostramos la existencia del electrón, pero nada más allá. Y es por eso que seguimos en este camino y luego vamos al siguiente modelo atómico, que es el de Rutherford, que fue un científico neozelandés. Este es el esquema que la mayoría de nosotros pensamos y imaginamos cuando nos dicen dibuje muchas veces un átomo. O todos los emoticones que tenemos de átomos es el de Rutherford, que fue en 1911. Rutherford se especializaba en otra parte de la ciencia. No era tan químico como Thomson, sino más bien su especialidad era la parte electromagnética, las ondas, ¿no? Muchos pueden haber oído de que la luz actúa como partícula y actúa como onda, ¿no? Por la energía que emite. Bueno, Rutherford estaba más especializado hacia esa zona.
Él demostró que el átomo estaba casi vacío y que debía haber un núcleo de carga positiva que concentraba casi toda la masa, a diferencia de los electrones que eran de carga negativa y que giraban a su alrededor. Rutherford lo que quería era no necesariamente eliminar por completo el modelo de Thomson, sino más bien eh, ponerlo a prueba, porque si el átomo verdaderamente era esta esfera que tiene estas protuberancias que salen, él lo que pensó y en lo que realizó en su experimento dijo, ok, vamos a ocupar un rayo de partículas alfa, que es un rayo sumamente pesado, muy alto en energía y de carga positiva, dijo, y lo voy a hacer pasar por una lámina de oro. ¿Por qué escoger la lámina de oro y por qué se ocupa mucho el oro en la mayoría de estos procesos electromagnéticos? Porque el átomo de oro, le conocemos su tamaño, mejor dicho, su masa, es bastante grande y fácil de obtener de manera pura, ¿no? Dentro de todos los distintos elementos que hay. Y es sólido. Por lo tanto, si yo hago una lámina de oro delgada, dependiendo de la delgadez, puedo asegurar con certeza de que voy a tener un grosor de un átomo de distancia, producto de que es tan grande el átomo del oro. Entonces, por eso utilizó aquello. Está dentro de una caja de plomo porque los rayos de partículas alfa son radiactivos, por lo tanto tenemos que cuidarlos. Antes de esto, previamente supimos sobre la radioactividad con Marie Curie. Pero bueno, él lo que hizo fue lanzar estos rayos de partícula alfa positivos a través de la lámina de oro. Por lo tanto, en teoría, como positivo y positivo se repelen, va a desviarse, pero todo se va a desviar en una misma dirección, que es esta dirección que se ve aquí. Esta parte verde es una placa receptora para poder medir las partículas alfa. Pero si el modelo de Thomson era correcto, debíamos tener una que otra desviación, que hubiera sido cuando se encuentra con los electrones negativos, pero casi nada. Y sin embargo, las partículas que rebotaron del núcleo en algunos momentos rebotaron en direcciones muy extrañas, ¿no? Como vemos aquí. Y rebotaban, ¿por qué? Porque se repelían por este núcleo. Por lo tanto, este experimento lo que nos permitió fue descubrir el protón, que es la otra subpartícula, que es positiva, pero como los ángulos de la desviación eran tan grandes, Rutherford llegó a la conclusión de que quizás hay más espacio vacío que masa en el átomo. Por lo tanto, teníamos a estos electrones orbitando el núcleo donde está esta partícula positiva. Otra persona después descubrió los neutrones, que fue Chadwick mucho después, pero las dos primeras grandes subpartículas que permitieron modificar el modelo atómico fueron estas dos. Inicialmente el electrón con Thomson y luego el protón con Rutherford. Por lo tanto, Rutherford lo que llegó fue a esto, que es el modelo atómico que la mayoría conocemos y aceptamos casi de manera coloquial, ¿no? Que los protones forman el núcleo y son positivos, son más grandes y tienen carga positiva, y los electrones, que son más pequeñitos, pero tienen la misma carga que el protón positivo, por lo tanto, por eso son capaces de desviar los rayos alfa, ¿no? Giran de esta forma. Al igual que Thomson, Rutherford sabía que su modelo no era el definitivo. ¿Por qué? Si se ve todo tan claro. Porque, de acuerdo a la física cuántica y a la matemática y a la energía, y sobre todo en el caso del electromagnetismo, dado de que estos electrones están girando en órbitas, el proceso del movimiento de girar inherentemente va a ir quitando energía y no es que se vayan a mantener como los planetas, porque casi parece como el Sol con los planetas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? En teoría, esa energía se va pasando, la órbita debiera ir cambiando. ¿Por qué? Porque el núcleo es una masa mucho más grande en comparación al electrón. Por lo tanto, casi como la ley de gravedad, en teoría, ese electrón debiera ir poco a poco acercándose cada vez más al núcleo y podían colisionar. Y hasta ahí tendríamos el átomo. Y eso era claramente algo que no pasaba, pero nunca pudo explicar cómo. Y allí es donde la física cuántica tuvo que de a poco entrar para poder explicar esto. Y ahí es donde viene el siguiente modelo, que es el modelo de Bohr, que fue un estudiante de
Rutherford. De a poco, ¿no? La vara va pasando como si fuera un relevo, ¿no? De atletismo. Aquí es donde llegamos al modelo de Bohr. El modelo de Bohr propone que los electrones están dispuestos en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo. Y en este modelo los electrones giran en estas órbitas circulares, ocupando la órbita de menor energía posible o la de mayor energía posible. ¿Ya? Podemos llegar a tener hasta 7 órbitas. En un primer postulado se describe que los electrones tienen estas órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía, que las únicas órbitas que permiten para un electrón que tengan este momento angular eh, tienen que ser de un múltiplo entero, de acuerdo a una constante, la constante de Planck, que ese es un término físico, y el electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita a otra. Y esa absorción o emisión de energía es lo que explica las reacciones químicas, ¿no? Cuando yo caliento a algo, le estoy entregando energía a ese átomo y quien absorbe esa energía en un inicio es el electrón y por lo tanto los cambios visuales que vemos muchas veces es por estos saltos de órbitas por mayor o menor energía. Pero una vez que esa energía ha sido gastada, el electrón vuelve a su órbita. Y aquí tenemos entonces cómo él modificó el modelo de Rutherford, ya no como órbitas de cualquier tipo, sino más bien categorizadas por la cantidad de energía. Y mientras más cerca del núcleo tenemos menos energía. ¿Qué significa esto? Que a menos energía, menos velocidad del movimiento, ¿no? Energía cinética más lenta. Mientras que más lejos, el electrón en teoría correría o se movería más rápido. Y que esto explica por qué los electrones nunca llegan a colisionar con el núcleo, porque como van desacelerándose en la medida que llegan, simplemente orbitan. Muy similar a como lo hacen los planetas en el sistema solar, podemos hablar de eso en algún otro momento, pero actualmente sabemos, ¿no? No solamente que los planetas giran alrededor del Sol, sino que muchos de ellos lo hacen en órbitas distintas y a velocidades distintas. Mientras más cerca, en este caso más rápido corren o dan vueltas al Sol, como es el caso de Mercurio y Venus, y luego los más lejanos, la vuelta es mucho más lenta y lleva más tiempo. En este caso es al revés. Ahora, ¿cómo sabemos esto también? Gracias al espectro electromagnético. Y aquí es donde todo se vuelve fascinante y donde la física se junta con la química. Para muchos no les gustará saber eso, pero es así. Las ondas de luz son básicamente ondas de energía que actúan como partículas. Se dice que la luz actúa como partículas porque lo hemos medido igualmente. No vamos a adentrarnos a ello, pero no tomen mi voz como un decreto, ¿no? Es porque lo hemos experimentado. La cantidad de energía en una onda de luz está relacionada con su frecuencia, y es decir, la frecuencia de onda. Una luz de alta frecuencia tiene más energía y una luz de baja frecuencia tiene menos energía. Dentro del espectro visible, porque el espectro electromagnético es mucho más grande que los colores que vemos, que son la luz visible, vemos que las longitudes de onda van cambiando. Si se fijan, colores rojos, naranjas y amarillos tienen menos energía y por lo tanto su longitud de onda es más separada, ¿no? Tiene más espacio entre sí, va más lento. Mientras que los colores más cercanos a los violetas y a los azules, la longitud de onda es más pequeña, por lo tanto rápidamente vamos moviéndonos. Esto explica, y a mí me hizo un clic fascinante y me voló la cabeza, el por qué, y podemos hablarlo quizás en otro episodio, el azul es uno de los colores más raros en la naturaleza, porque está formado por moléculas que tienen demasiada energía. Por lo tanto, es complejísimo hacerlo, ¿no? Si nosotros hacemos quemar distintos componentes químicos bajo llama, obtenemos distintos colores de luz, como vemos aquí. Y es por eso que sabemos que hay átomos con distintas cantidades de electrones en distintos
en distintas órbitas, ¿no? Por la cantidad de energía. El espectro electromagnético y los colores sin querer nos ayudaron a ello y nos permitió aceptar el modelo de Bohr. Pero no es el más actual. De hecho, el más actual y el más exacto es el de un científico que es conocido más por otro tema que por este, que es el modelo de Schreider. ¿Quién es Schreider? Pensarán muchos. Bueno, es el científico que habla del famoso gato, el gato de Schreider, ¿no? De las probabilidades de que algo exista o no. El modelo atómico de Schreider ya se adentra más en la física cuántica y la física cuántica tiene dos principios muy importantes y muy interesantes si a alguno le interesa saber más de ello, que fueron propuestos por Broglie y por Heisenberg, que son la dualidad y la incertidumbre en física. ¿Ya? Pero básicamente, para que se entienda este dibujo, que se ve muy, muy extraño, que fue el que mejor logré encontrar, pese a que está en otro idioma, ¿no? Es que en el modelo atómico de Schreider, lo que hay es una probabilidad. Nosotros verdaderamente no tenemos órbitas de electrones, sino lo que tenemos son orbitales. Y en esos orbitales lo que podemos medir es la probabilidad de que el electrón se encuentre en esa zona en un tiempo y en un momento determinado. ¿Por qué? Porque no debemos imaginarnos a los electrones como recorriendo un camino o un patrón determinado, que era lo que decía el modelo anterior de Borg, ¿no? Siguiendo como esta línea, igual que como nos imaginamos a los planetas recorriendo al Sol cuando los dibujamos. La física cuántica en el fondo lo que indica es que todos los modelos anteriores era más sencillo para nuestro cerebro humano poder entenderlo, pero la verdad de las cosas es que como todas estas partículas están en movimiento, nada está quieto en la existencia, lo único que podemos hacer es medir probabilidades, la incertidumbre, ¿no? Del dónde poder estar. Por lo tanto, yo no tengo cómo indicar con certeza de que el electrón está allí, pero lo que yo puedo medir es el campo que él llama orbitales y que muchos alumnos en química deben estar haciendo el clic, ¿no? Estos son los orbitales. Es un campo electromagnético en donde existe la posibilidad de que estén los electrones y dependiendo de las distintas capas, porque efectivamente hay distintos orbitales con mayor o menor energía, eso Schreider lo mantiene de Borg, en el fondo lo que tenemos es eso. El núcleo sí es más fácil determinar, sí, está aquí, pero el electrón nos cuesta identificarlo y en el fondo por eso indica Schreider que en los otros experimentos teníamos de repente estas discrepancias tan grandes, porque va a depender de dónde esté el electrón. No va a estar ahí siempre, está en movimiento y por eso tiene energía. Y por lo tanto, lo que podemos hacer es crear estos mantos u orbitales de donde puedan estar. Así que el modelo actual que conocemos y que aceptamos es el modelo mecánico cuántico del átomo que lo diseñó Schreider, que indica que tenemos un núcleo atómico que contiene a los protones y que luego cuando conocimos con Chadwick los neutrones también están allí y que luego tenemos orbitales atómicos, que son una región del espacio en la que existe una gran probabilidad de encontrar a un electrón. Pero nuevamente, ese electrón no está ahí fijo, sino que está saltando por todos lados y que dependiendo de su cantidad de energía tengo más o menor probabilidad de encontrarlo fácilmente. Por eso en el esquema anterior, porque son esquemas tridimensionales, eh, vemos esta como nube, ¿no? Y por eso en la imagen que vimos al inicio se ven líneas, porque lo que pueden hacer ahora estos supercolisionadores es medir el movimiento y lo trazamos con líneas. Por eso se veía tan desordenado, pero ahora que sabemos que son posibilidades y que debemos imaginarlos en movimiento, nos puede costar un poquito más, pero es muchísimo más fascinante. La física cuántica es fascinantísima, pero va mucho de la matemática. ¿Por qué sabemos que esto es correcto? Porque los números nos permiten tener un 95% de probabilidad de certeza. Por lo tanto, como es una cantidad alta con las fórmulas que tenemos, es por eso que las aceptamos tanto. Pero eso hace que dibujarlo, sobre todo en los libros de estudio, sea muy difícil. Y esa es probablemente una de las razones por las cuales inherentemente
el modelo de Rutherford ha sido el que más ha quedado en el colectivo mental de la mayoría de nosotros, porque es más fácil de dibujar. Tratáramos de poner esto en un emoji y sería extrañísimo, ¿no? Pero es fascinante. Si tienen la posibilidad, el interés y las ganas, sugiero que lo vean o le pregunten incluso a sus profesores de química. Allí es donde aparecen después todos estos cálculos. Más de alguno de los alumnos que estén en química tiene que haber tenido, no me acuerdo cómo se llamaba esa zona, pero donde teníamos la especificación de los orbitales y habían algunos que eran S, D, F. Aquí está. Tienen a Schreiber para agradecerle eso, les guste o no. Y bueno, para que se hagan una idea, encontré este video. Es un video que está en inglés, lo vamos a poner en español, pero me gustó con subtítulos, pero me gustó muchísimo para poder explicar y visualizar, porque nuevamente la forma que vimos hace poco en la imagen, en la noticia, se ven como líneas, pero porque con estas máquinas lo que hemos podido hacer es eso. Pero cómo se ven verdaderamente el movimiento es fascinante y se tiene que hacer con una serie de cálculos físico-cuánticos que yo no sé hacer, pero que esta persona sabe hacer y que fue auspiciada, esa es la palabra, auspiciada por Google. Así que los vamos a ver. El video, si les interesa y saben inglés o si no le colocan subtítulos, se llama A Better Way to Picture Atoms, ¿ya? Y es por Analyte Physics, si mal no recuerdo es el canal, pero lo vamos a ver. Yo no lo puse desde el inicio, lo puse desde el momento en el que empieza a explicar por qué él desarrolló esta modelación, porque ahora con las computadoras podemos hacer todo esto y es fascinante, ¿no? Así que vamos a ver aquí. Voy a ponerle subtítulos, porque si no, no lo vamos a ver. Ahí sí. Some of them because they're important for the physics of atoms, and some of them because they're questions my brain wants answers to. Like, where is the electron? How fast is it going? How much energy does it have? How big is this picture relative to other pictures? Of course, the wave-particle nature of quantum mechanics means some of these ideas, like the electron's position, don't translate exactly from our everyday intuition to the atomic scale. But there is a way of thinking about wave-particle duality where you picture the wave function as a bunch of water, and the particle as a speck of dust in that water. The particle is mostly guided by where the water goes, and the water is guided by the equations that determine how water behaves depending on its circumstances. And if you apply the mathematics of that idea to atomic orbitals, and then render it in 3 dimensions, here's what you get. Isn't it beautiful? Here's another. And another. And another. In fact, I made a bunch of these, and they're all mesmerizing and beautiful, and isn't the ground state of the hydrogen atom just so cute? And aren't the excited states so majestic? There's so much structure and detail in them, I just love it. You can see patterns in the orbitals, and you can get a sense that they actually are orbitals. I mean, something is orbiting. Okay, so I do have to be clear. The dots don't each represent a separate electron. The whole collection represents the wave function of a single electron, and the individual dots represent all the places that electron could be. A higher density of dots means a higher probability of the electron being there. The bigger orbitals are the ones with higher energies, because electrons with more energy are more likely to be far away from the nucleus. The motion of the dots is showing the flow of the wave function, and does correspond to an extent with its actual angular momentum, though they're not electron trajectories. Unless you think Bohmian trajectories are real, in which case they really are electron trajectories. I'll let the philosophers of physics fight that one out. But the point is, these visuals are created by representing actual electron wave functions in a visual language that our brains can understand, that of objects and light and shadows and motion in 3D space. There's actually stuff orbiting, and they're pretty. I hope you like them as much as I do. Oh, one final thing. I 100% get that these are not easy to draw, so if you want a cartoon representation of an atom that's simple but more closely based in atomic physics, here's my proposal. It's based on the orbitals from the p block of the periodic table. One of them has the electron orbiting one way, one in the opposite way, and in the third one the electron is orbiting the same amount, but around some perpendicular direction, and we can't know which is why the dots aren't moving in the middle orbital, and why I've drawn a dotted line and question mark for the sideways circle.
And if you want, you can add an electron to each orbital, or 2 electrons, one oriented spin up and one spin down. This is a Minute Physics-approved cartoon representation of an atom. But really, the beautiful 3D ones are where my heart is. Así se llamaba el Minute Physics, o físicas en minutos. Tal cual como dice él, son hermosos las imágenes. O sea, y claramente muestran los orbitales, los típicos orbitales que salían allí, que representamos como letras S, P, D, F. Nuevamente, es hermosísimo, no hay otra forma de decirlo. Y claro, allí él menciona la dualidad de Broglie, ¿no? Y de Born, como una partícula de polvo en agua. Nuevamente, porque todo esto es como lo entendemos. Y lo llevamos a cabo y lo demostramos, dado que no podemos demostrarlo de manera tangible, con las matemáticas. Por eso la física cuántica está tan ligada a las matemáticas, y el entender la fórmula y el poder llevarla a cabo es lo que después en programas de modulación 3D, como hizo él, nos permite poder tener imágenes como esta, que nuevamente son hermosísimas, tal cual como indica él, y nos permite mostrar cómo cada átomo es distinto. Se observan las diferencias, él los coloca también con distintos colores, pero también va muy de la mano de acuerdo a la energía, y vemos el movimiento. Guided by where the water goes, and the water is guided by the equations that determine how water behaves depending on its circumstances. And if you apply the mathematics of that idea to atomic orbitals, and then render it in 3 dimensions, here's what you get. Isn't it beautiful? Here's another. And another. And another. In fact, I made a bunch of these, and they're all mesmerizing and beautiful, and isn't the ground state of the hydrogen atom just so cute? And aren't the excited states so majestic? There's so much structure and detail in them, I just love it. You can see patterns in the orbitals, and you can get a sense that they actually are orbitals. I mean, something is orbiting. Okay, so I do have to be clear. The dots don't each represent a separate electron. The whole collection represents the wave function of a single electron, and the individual dots represent all the places that electron could be. A higher density of dots means a higher probability of the electron being there. The bigger orbitals are the ones with higher energies, because electrons with more energy are more likely to be far away from the nucleus. The motion of the dots is showing the flow of the wave function, and does correspond to an extent with its actual angular momentum, though they're not electron trajectories. Unless you think Bohmian trajectories are real, in which case they really are electron trajectories. I'll let the philosophers of physics fight that one out. But the point is, these visuals are created by representing actual electron wave functions in a visual language that our brains can understand, that of objects and light and shadows and motion in 3D space. There's actually stuff orbiting, and they're pretty. I hope you like them as much as I do. Oh, one final thing. Y bueno, tal cual como indica él ahí, son preciosas. Pero dibujarlas es difícil, y por eso él hace ese otro modelo más fácil de dibujar, pero que si no lo vemos en movimiento no nos calza muchas veces en la cabeza. Y es gracioso como indica de que en realidad hay que preguntarle a los filósofos físicos de la física cuántica si verdaderamente creemos en esto o no, porque está el principio de Heisenberg de la incertidumbre. Y matemáticamente llevamos esa incertidumbre a la probabilidad. Les dejo la tarea allí a mis colegas de física, química y matemáticas si quieren ingresar más en este tema. Quizás dependiendo de las carreras no sea tan específico y necesario, pero es fascinante. Por Dios que es fascinante. Y es poético que lo que alguien dijo y concebió, ¿no? No en su imaginación, esa no es la palabra, pero en su momento de pensamiento crítico, hace cientos de años, en la época griega, como filosofía, la hayamos llegado a probar a este nivel tan interno, y que hayamos llegado a construir actualmente, como en la noticia que vimos de 2023, máquinas capaces de mostrarnos esto con imágenes. O sea, no hay cómo decir,
¿Tú crees en los átomos? No, están allí. Los tenemos. Tenemos la imagen, tenemos las fórmulas, tenemos los módulos, tenemos los colisionadores para poder observarlos. Y hemos llegado a observarlos más allá todavía con los quarks y no quarks, y que básicamente, tal cual como dijo eh, Leucipo y Demócrito, la existencia no es otra cosa que átomos, vacío y lo demás son opiniones. Me lo llevo eso a la tumba. Me encanta esa frase. Así que si les gustó este tema, espero haberle hecho justicia. No saben lo que me costó poder resumir todo esto y mis más sinceras disculpas a todos mis colegas y profesores de química que alguna vez llegué a decirles, pero ¿para qué importa esto? Por Dios que importa. Y importa para comprender la esencia de la existencia a un nivel casi poético, ¿no? Así que, nuevamente, mis disculpas a todos aquellos que en alguna vez dije, ¿pero para qué? Porque yo también fui alumna y también fui de las que dije, ¿para qué diablos me están enseñando esto? Me han probado que es para algo y es para poder entender verdaderamente cómo la materia interactúa entre sí. Las reacciones químicas no son otra cosa que la forma en la que podemos demostrar todas estas interacciones y es fascinante que a nivel atómico todo se vea tan complejo, majestuoso como el cielo que vemos en la noche y que también es una escala tan grande que al final de cuentas la existencia se ve muy similar, solamente depende de qué lente utilizamos para ver en qué magnitud, ¿no? Así que, bueno, para no entretenernos más y no irnos más filosóficamente allá, me encantaría hablar de esto con algún filósofo y qué decir con un físico cuántico. Yo feliz hablaría, no conozco nada de física cuántica, pero he de admitir que me ha llamado mucho la atención. No sé si podría llegar a comprenderlo con el nivel de formulación matemática que muestran aquí, pero es un reto que me encantaría aceptar y que me fascinó aprender. Dicho eso, hemos llegado al final de nuestro episodio, pero no quito el tiempo de poder recordarles de nuestra sección llamada El Ágora Científica. Y sí, porque tal cual como vimos en este episodio, las grandes ideas, los grandes descubrimientos surgieron de las consultas, las dudas y de el hablar y debatir entre científicos, entre filósofos, entre personas. No piensen que hay una élite que tiene que hacer esto. Todos nosotros podemos hacerlo. Y para ello los invitamos a participar. Pueden escribirnos en nuestra cuenta institucional de Instagram, centroaprendizaje-st-iqq, o utilizar los hashtags microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos, o escribir en nuestros comentarios en los videos para que puedan dejarnos sus dudas. Si tienen alguna duda cuya respuesta quieren que sea investigada, de acuerdo a su interés, a su carrera o algo que siempre les quedó allí girando en sus cabecitas, pueden redactarla. Y si es una redactación muy grande, también lo pueden hacer escribiendo sus preguntas curiosas en el formulario al que pueden acceder escaneando el código QR. Les dejé también en los comentarios la posibilidad de entrar al link. Todavía no me ha llegado ninguna pregunta curiosa, pero mientras no me lleguen, seguiré tratando de responder las preguntas que sin querer a mí me van surgiendo. Si son muy similares a las que les surgieron a ustedes, genial. Si no, bueno, aprovecharé este momento para poder yo sacarme esos bichitos que tengo muy pegados a veces en la cabeza. Y he de decirles que haciendo este episodio, recuerdo que esa noche no podía de dormir de lo emocionada que estaba porque fue como cuando por fin comprendí la respiración celular, que podemos tener un día a hablar de ello porque también es mi tema favorito, pero llegar a entenderlo, que el conocimiento a uno le haga clic en las neuronas en el cerebro, es una sensación tan interesante, una sensación tan, ¿cómo decirlo? Tal cual como el meme, la cabeza explota, no hay otra forma de hacerlo. Así que si tienen alguna duda, escríbanla, pueden mandarnos un,
un DM a nuestro hashtag, perdón, no hashtag, al centro de aprendizaje, ¿no? @centroaprendizaje _ST_IQQ. Los hashtags microscopio filosófico, hashtag podcast para curiosos o escribir en los comentarios de cualquiera de nuestros videos. Y si no, también pueden utilizar el formulario, ¿no? Para poder escribirnos y poder participar. Espero les haya gustado este episodio, que tenía el miedo de que fuera demasiado largo, pero siento que fue la cantidad justa. Los esperamos eh, para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Espero les haya gustado este episodio. Lo hice con todo el amor que pude darle. Como les digo, fue una odisea tratar de no pasarme más allá de, pero como es un tema del cual hay mucho que hablar y puede que más de alguno haya quedado con alguna curiosidad, con alguna cosita allí que quieran seguir viendo, no se olviden que si tienen apetito de más información, siempre pueden apoyarse de nuestra bibliografía para poder revisar y aprender más sobre este tema, más sobre la historia, la filosofía de este monumental paso que ha sido definir el átomo, conocerlo, descubrirlo y modelarlo, ¿no? Llegar con experimentos a poder hacerlo. Y aquí tengo que hacer un shout out por completo a Al fin entendí. Tiene videos al respecto. Sus videos me ayudaron a comprender este tema mucho más allá de lo que recordaba del colegio. Y qué decir también a Minute Physics. Excelentes videos, pero sí muy enfocados a la física cuántica. Por lo tanto, si no tenemos un manejo muy claro de la matemática y de la física, puede que los temas se nos vayan un poco por encima de la cabeza, pero no es nada que no podamos aprender. No hay nada más bello en esta existencia que no tener todas las respuestas. Personalmente, para mí eso es lo más bello de existir. Continuar teniendo esa curiosidad de que no importa cuánto tiempo pase, siempre podemos mejorarlo un poco más. Y ir pasando este bastón de la curiosidad de una generación a otra. Por lo tanto, espero poder haberles ayudado. Revisen la bibliografía, revisen esos canales si lo desean. Al fin entendí y Minute Physics también estaba claramente explicado, ¿no? O clearly stated, si quieren verlo en inglés. Y, por cierto, tenemos que volver a recordarles sobre nuestro canal de YouTube. Nuestra página de YouTube está activa, así que pueden revisar allí los 4 o 5 videos que vamos a tener con el de hoy. Ya tenemos de a poco más suscriptores, agradecerles muchísimo y volver a pedirles que coloquen un like en cada uno de nuestros videos, comenten, ¿no? Y suscribirse si es posible. Se los agradeceremos infinitamente para poder continuar con esta odisea que ha sido poder crear estas pequeñas, no sé si pequeñas, pero estas cápsulas de curiosidad que a más de alguno quizás en algún momento muerto quieran llevar a cabo. Así que muchísimas gracias por permitirme esta posibilidad de llevar a cabo este podcast. Y por cierto, espero seguir alimentando ese bichito de curiosidad que sé que está en la mente de cada uno de ustedes y que es cosa de encenderlo nomás. Todos tenemos esa gran capacidad. Por ello, me despido. No olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero volver a verlos pronto en el capítulo de el día viernes. Cuídense mucho y espero les haya gustado este episodio. Nos vemos y sigan curioseando todo lo que puedan. Adiós.